Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un video muy especial porque decidí juntar los 3 relatos más impactantes sobre la Virgen Negra, una entidad que parece ser más real y peligrosa de lo que creemos. Y aunque en el canal hay más relatos sobre este ser, creo que las 3 historias de esta noche nos resumen a la perfección el origen y el modus operandi de este espectro. Antes de comenzar con el especial de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias, o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este recopilatorio que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Julieta. Hace poco descubrí tu canal y de inmediato quedé encantada, porque desde que llegué me sentí identificada con varios de los relatos que se han contado aquí, y por la manera en que narras las historias, siento como si estuviéramos entre familia o amigos, y esa sensación fue la que me animó a contarles mi historia, la cual casi no suelo compartir, porque toca un tema demasiado sensible para la sociedad mexicana, pues mi experiencia ocurrió entre los días cercanos al 12 de diciembre, en plena celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. Esta es mi historia. Mi familia llegó a la Ciudad de México hace unos 20 años, provenientes de un pequeño pueblo del estado de Tlaxcala. Por tradición, ellos se dedican desde varias generaciones a la venta de comida en diferentes puntos de la ciudad, desde mercados y tianguis hasta en los puestos que se encuentran en las calles. De hecho, la mayoría de los habitantes de ese pequeño pueblo trabajan aquí, en la ciudad, haciendo distintos tipos de trabajo, pero por lo regular, todos son en la calle, porque aunque la paga es baja, por lo general es mejor de lo que podríamos obtener en el pueblo, donde muchas veces no se tiene ni para comer. En mi pueblo, todos somos muy religiosos, por lo que varias de las tradiciones y días festivos tienen que ver directamente con la celebración del aniversario de algún santo. Pero hace 30 años, el pueblo le rindió culto a una virgen, porque según ellos, aquella virgen eligió a nuestro pueblo para demostrar su poder. Sin embargo, la virgen de la que les hablo no es ninguna virgen que ustedes puedan conocer, eso se los aseguro, ya que la virgen a la que le rendimos tributo en aquel momento en mi pueblo era una virgen muy especial. Su adoración y su historia con mi pueblo comenzó una noche lluviosa de miércoles. Recuerdo que yo tenía unos 10 años de edad y estaba cenando pan con leche en casa, con mi mamá y mis hermanos, cuando de pronto las personas del pueblo comenzaron a gritar: ¡Milagro, milagro! ¡La Virgencita vino a ayudarnos! Al escuchar los gritos, yo y mi familia salimos de inmediato de la casa, corriendo en dirección de todas las personas que estaban en el pueblo. Cuando llegamos a la entrada del mismo, vimos la imagen de una enorme virgen, la cual medía cerca de 1,70 de altura y parecía estar hecha de un tipo de madera muy fina. Al acercarme, pude ver que su ropaje era de una tela azul y que tenía piedras finas pegadas a ella. Pero lo que más llamó mi atención, cuando la vi por primera vez, era que tenía la cabeza levantada y tenía una mirada fuerte y retadora, a diferencia de las otras vírgenes, quienes por lo regular tienen una imagen de paz y tranquilidad en su mirada. Alrededor de la enorme imagen de madera estaban 4 hombres vestidos totalmente de negro y con el rostro tapado por una enorme capucha. Los 4 hombres estaban hincados en el lodo,
con la cabeza hacia abajo, y cuando notaron que todo el pueblo se había reunido, nos hicieron la entrega oficial de la Virgen, por decirlo de algún modo. Nos dijeron que venían de un sitio muy lejano y que habían recibido órdenes directas de la Virgen, quien, según ellos, les indicó que debían traerla a nuestro pueblo, porque ese era su destino. Después de decirnos aquella historia, los hombres se fueron de inmediato del pueblo. No quisieron quedarse a tomar o comer algo, y así, de un momento a otro, aquella enorme imagen ocupó el centro del pueblo, y con el paso de los días, varias cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero, don Martín, uno de los hombres más viejos del pueblo, de un día a otro, se denominó él mismo como sacerdote, supuestamente por una revelación que la Virgen le hizo durante un sueño, y a partir de ese momento, comenzó a dar una misa cada tercer día, con duración de 1 hora, de las 10 a las 11 de la noche. Las misas eran distintas a las misas que ustedes conocen, porque durante esa hora, don Martín solo leía lo que supuestamente la Virgen le había revelado durante las noches anteriores, y nos pedía que hiciéramos extrañas oraciones, y que hiciéramos ciertos rituales, que prefiero no mencionar aquí. Al principio, los habitantes del pueblo no se sentían a gusto con esta situación, pero bastaron unos cuantos días para que ellos mismos fueran cayendo rendidos a su culto, porque cada noche don Martín hacía referencia a una persona o familia en particular y les decía las recomendaciones que hacía la Virgen para que ellos mejoraran su vida. Por ejemplo, a la familia de una de mis amigas, la Virgen les dijo que fueran a vender flores a una calle en específico de la ciudad, diciéndoles a través de don Martín que ahí venderían más porque llegarían ciertas personas que les comprarían flores al mayoreo y a un precio muy por encima del costo real de las flores. Al inicio, ellos no creyeron, pero ciertas circunstancias los obligaron a intentarlo, y desde que lo hicieron, comenzaron a ganar mucho dinero con la venta de esas flores, llegando incluso a construir una casa más grande para todos ellos. De esta manera, la Virgen fue favoreciendo y beneficiando a todas las familias del pueblo. En nuestro caso, a mi papá le dio nombre y dirección de una persona a la que debía buscar en la ciudad de Toluca, quien le terminó dando un trabajo muy bien pagado, aunque con el paso de los meses, cada vez sabíamos menos de él. Pero eso sí, los depósitos de dinero no dejaron de llegar, y cada vez eran más y más grandes. Hasta este momento, todo era extraño, pero de algún modo bueno, aunque todo cambió, al tercer año después de la llegada de aquella Virgen, justo en los días cercanos al 12 de diciembre, cuando sin explicación alguna, la madera de la que estaba hecha aquella figura comenzó a tornarse de un color negro. Esa vez, don Martín llamó a una misa de emergencia, y durante la misma, nos dijo a todos los asistentes que la Virgen le había dicho que esa misma noche debían llevarla en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. En esa primera vez, don Martín dijo los nombres de 10 personas, a quienes la Virgen había escogido para que la llevaran, y sin reprochar nada en absoluto, todos aceptaron y emprendieron el viaje. Días después, aquella peregrinación regresó, pero solo con la mitad de personas que se habían ido, y las personas que lograron regresar cambiaron mucho desde entonces. 3 de ellas murieron días después en circunstancias extrañas, y las 2 restantes se convirtieron en los clásicos locos del pueblo, pero eso sí, cuando regresaron, la Virgen ya había retomado su color normal. Esta situación quizás sería una anécdota más de los miles de pueblos que hay en nuestro país, de no ser porque esta misma situación comenzó a ocurrir cada año, en vísperas del 12 de diciembre. Siempre, don Martín, o los padres que le siguieron, elegían a un número determinado de personas para emprender aquella peregrinación, y por azares del destino, solo unos cuantos de ellos regresaban. Así lo presencié hasta el 2019, cuando me tocó ser una de las elegidas. Por aquellas fechas, aunque ustedes no lo crean, la Virgen ya nos había advertido:
sobre la emergencia sanitaria que viviríamos a nivel mundial, por lo que mi familia y las familias de los otros elegidos no dudaron en animarnos a participar en aquella peregrinación, sin pensar en lo que había ocurrido en años anteriores, ya que al hacerlo, supuestamente estaríamos protegidos de aquella enfermedad. Recuerdo que del pueblo partimos 10 personas, todos de distintas edades y géneros. Los hombres tenían la tarea de cargar el altar donde estaba parada la Virgen, y las mujeres debíamos rezar y cantar durante todo el camino, pero los cánticos y las oraciones eran bastante extraños, pues habían sido escritas hace años por don Martín, y ahora que las recuerdo, eran bastante perturbadoras. La peregrinación comenzó un 10 de diciembre por la noche, y durante esa noche y el primer día no nos ocurrió nada paranormal, pero cuando entramos al último cerro, que nos llevaría a los alrededores de la Ciudad de México, todo comenzó a cambiar. Recuerdo que apenas eran las 5 de la tarde, pero el cerro ya estaba en total oscuridad, y de un momento a otro, los hombres comenzaron a quejarse, diciendo que aquella Virgen pesaba más que antes. Al principio, pensamos que se debía al cansancio acumulado, pero cuando hicieron el cambio, los otros hombres dijeron lo mismo. Incluso uno de ellos se detuvo, gritándoles a sus compañeros que bajaran a la Virgen, porque él había sentido que se había movido. Cuando la bajaron, todos intentamos calmarlo, porque el hombre en verdad estaba fuera de sí, y mientras intentábamos hacerlo entrar en razón, otro de los hombres gritó: «¡Dios mío! ¡La Virgen! ¡Su rostro! ¡Miren su rostro!». Cuando volteé, vi a lo que se refería, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al ver que el rostro de aquella Virgen negra había cambiado. De alguna manera, su cabeza y cuello se habían inclinado hacia la izquierda, y en su boca se había dibujado una horrible y tétrica sonrisa. En ese momento, todos entramos en pánico, gritando y llorando, y pidiéndole a Dios que nos ayudara, porque no sabíamos qué hacer, ya que algunas horas antes habíamos tomado el camino que nos había ordenado el sacerdote, el cual estaba solo y oscuro, pero según él, era una ruta directa a la basílica. Entre la desesperación, pensamos en varias opciones, como dejarla en ese lugar y regresarnos al pueblo, destruirla, o incluso incendiarla. Pero don Toño, el señor más grande que iba con nosotros, nos dijo: «Vamos a meterla en aquella cueva, y la encerramos con varias piedras, así no habrá manera que la encuentren, y cuando regresemos al pueblo, les decimos que nos la robaron». Sin pensar demasiado, a todos nos pareció una gran idea, por lo que entre todos, cargamos aquella enorme Virgen negra, porque en efecto, había aumentado de peso, a un grado tal que apenas 10 personas podían levantarla. Cuando llegamos, la encerramos en la cueva, tal como nos dijo don Toño, y varios minutos después, ya estábamos de regreso en el sendero, junto a todos los peregrinos que iban a la basílica. Así continuamos caminando, pensando que todo aquello había quedado atrás, pero cuando llegamos a la explanada de la Basílica de Guadalupe, en pleno 11 de diciembre por la tarde, mientras cantábamos las mañanitas, pudimos ver a lo lejos, entre la gente, a una mujer que tenía el mismo aspecto de la Virgen que veníamos cargando anteriormente. Traía puesto un vestido azul, adornado con piedras finas, y también tenía su capa y su velo color negro, el cual no dejaba ver su rostro. La mujer era bastante alta, tal como la Virgen negra que veníamos cargando. Cuando la vimos, parecía hablar con un grupo de peregrinos, quienes minutos después comenzaron a hacer un gran alboroto, gritando: «¡Milagro! ¡Milagro! ¡La Virgen lo ha curado!». Al escuchar eso, un gran grupo de gente se amontonó alrededor de aquella mujer, quien al parecer acababa de curar a uno de los peregrinos que traía algunos golpes por haberse caído de una bicicleta. En ese momento, yo
y todos mis compañeros de peregrinación nos quedamos viendo, totalmente atónitos. Sabía que todos pensábamos lo mismo, porque aquella mujer era idéntica a la Virgen que veníamos cargando, aunque nadie se atrevía a hablar, porque era algo que sonaba muy disparatado, porque nadie nos iba a creer que unas horas antes aquella mujer era una virgen, esculpida en madera. Sin pensarlo más, yo y mis compañeros nos alejamos de la basílica, totalmente muertos de miedo. Caminamos varias cuadras alrededor, sin decir nada, hasta que don Toño se animó a hablar. Nos dijo que lo que pensábamos no podía ser real, que estábamos cansados y que mejor nos regresáramos en camión al pueblo, que seguiríamos el plan tal como lo habíamos acordado y que por lo pronto rezáramos un rosario en honor a la Virgen de Guadalupe para celebrar su cumpleaños y para pedirle que por favor alejara a aquella extraña virgen o demonio de nuestras vidas y que la alejara lo más posible de nuestro pueblo. Al día siguiente, en pleno 13 de diciembre por la noche, regresamos al pueblo. Cuando llegamos, el supuesto sacerdote en turno nos preguntó de inmediato por la Virgen, y tal como lo habíamos acordado, le dijimos a él y a todos los habitantes del pueblo que nos la habían robado, que unos hombres en una camioneta nos la habían arrebatado y que no los pudimos alcanzar. Obviamente, el supuesto sacerdote no creyó en nosotros, y una semana después, abandonó el pueblo, no sin antes advertirnos que llegaría una época difícil para todos los habitantes, por haber perdido tan valioso objeto, para los que él denominaba como sus superiores. Meses después, sucedió lo que nos vaticinó, y poco a poco, el pueblo fue vaciándose cada vez más, hasta llegar a lo que es hoy en día, un lugar sin vida, un pueblo fantasma, desapareciendo todo vestigio del lugar donde nací y crecí. En la actualidad, logré terminar una carrera técnica y llevo 5 años viviendo en la Ciudad de México, y mi historia terminaría aquí, a no ser de algo que me ocurrió el año pasado, en estas mismas fechas, en vísperas del 12 de diciembre. En esa ocasión, yo regresaba del trabajo y venía conduciendo por la noche sobre la avenida Congreso de la Unión, totalmente a vuelta de rueda, debido a los centenares de peregrinos que recorren la zona, unos en bici y otros caminando. Yo iba totalmente concentrada en mi camino, pero de un momento a otro, el radio de mi coche se empezó a distorsionar, como si fuera pasando debajo de un túnel, por lo que comencé a mirar hacia mi alrededor para ver qué es lo que estaba provocando aquella distorsión, y cuando lo hice, pude ver una peregrinación que me dejó con la piel helada. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eran aproximadamente 50 personas y venían cargando a la misma Virgen, en ese momento también negra, la cual yo y mis compañeros habíamos cargado años atrás. Estaba tal como la recordaba, con el mismo material, la misma ropa y el mismo velo. En ese instante, mi corazón comenzó a palpitar tan rápido que pensé que me iba a morir, pero todo empeoró cuando avancé más y pude ver que hasta el frente iba caminando la misma mujer que habíamos visto aquel día en la basílica. Iba vestida igual que la Virgen, tal como esa noche, y cuando pasé a un lado de ella, se agachó para mirar directamente a través de la ventana, y entonces pude ver el rostro más horrible que he visto en toda mi vida. Dan era como si su cara se estuviera derritiendo, y no tenía ojos, solo tenía un par de cuencas negras. Al ver aquello, comencé a tocar el claxon desesperadamente, y como pude,
me alejé lo más posible de aquellos peregrinos. Según cuentan algunas personas que vivieron en mi pueblo y en los pueblos cercanos, esta virgen y esta mujer, o demonio, se aparecen en estas fechas a los peregrinos para doblegar su fe original en la Virgen de Guadalupe. De hecho, dicen que si pones atención, puedes ver a esta mujer en varios de los reportajes que hacen en la tele en este día, pero que siempre está en los alrededores, que no puede entrar a la basílica, porque la Virgen que vive ahí, la de Guadalupe, es más fuerte que ella, y con su luz y bondad, de inmediato la desaparecería. En mi caso, esta experiencia revivó más mi fe en la Virgen de Guadalupe, y desde entonces tengo mucha mesura cuando escucho de alguna virgen o santo nuevo, porque ahora entiendo que hay muchos seres oscuros que quieren ocupar el lugar de estas deidades y que se aprovechan para absorber la energía de los creyentes. Espero les haya gustado mi relato, Dan, pero por último, solo les quiero decir a todos que tengan cuidado con lo que se pueden encontrar en estas fechas. Yo también vi a la Virgen Negra de la Basílica. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Felipe y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví justamente hace unos 20 años, en las vísperas del Día de la Virgen de Guadalupe, aunque para comenzar mi historia debo remontarme varios meses atrás, cuando escuché por primera vez sobre la existencia del pueblo de la Virgen. En ese entonces yo vivía en un pueblo muy pequeño, ubicado entre el Estado de México y Michoacán. No diré su nombre, no solo porque no quiero afectar a nadie de ahí, sino porque estoy seguro que nadie de la audiencia tiene la menor idea sobre su existencia, pues en las decenas de carreteras y montes que hay en todo el país, hay un sinnúmero de pueblos, en su mayoría muy pequeños, alejados de la modernidad, e incluso muchos de ellos no tienen nombre o registro oficial, y en un pueblo como este es donde nací. Nacer y crecer en un lugar así es algo muy peculiar e incluso muy surreal para ustedes, porque en estos lugares las noticias nos solían llegar a través de las personas que regresan después de su viaje a otro pueblo o a otra ciudad, y así sucedió un sábado por la mañana cuando llegó mi tía Camila. Esa vez, mi madre invitó a mi tía a desayunar con todos nosotros, y después de las clásicas preguntas y respuestas que se le suelen hacer a un familiar que acaba de llegar, nos comenzó a platicar sobre su último empleo. Esa mañana, mi tía le dijo a mi mamá que había estado trabajando 3 meses en el pueblo de la Virgen, a lo que mi mamá se sorprendió, diciéndole que no dijera mentiras, que ese lugar no existía, que solo era un cuento de los padres y abuelos, pero mi tía le dijo que no, que ella estaba diciendo la verdad, que hace unos meses habían llegado unos hombres que parecían de ciudad, en busca de hombres y mujeres para trabajar en aquel pueblo. Los hombres llegaron en camionetas negras y justo en una noche de feria se pararon en la entrada de la iglesia, entregando folletos a las personas, donde decían que buscaban personal de construcción y limpieza para trabajar en el pueblo de la Virgen. Mi tía le contó a mi mamá que aceptó uno de esos folletos y que, arriesgando todo con tal de darle una mejor calidad de vida a sus hijos, se dio a la tarea de contactar a una de estas personas, temerosa de que se tratara de miembros de la maña, pero dice que al hablar con ellos se percató que se trataba de personas tranquilas y educadas, quienes de inmediato le dijeron los detalles del empleo, haciendo énfasis en el jugoso sueldo que ganaría, así que sin dudarlo, mi tía aceptó, y después de quedarse de ver con los hombres en la carretera, viajó junto a ellos a dicho pueblo, el cual se encontraba a 3 horas de distancia del nuestro, y cuyo viaje, en su mayor parte, fue en plena terracería. Después de contar esto, mi tía comenzó a platicar sobre su llegada y sus primeros días en el pueblo,
el cual, según ella, era demasiado bonito, pues tenía todas sus calles empedradas, con iluminación pública y con parques y lugares de recreación por todos lados. También le dijo que ella vivió en una pequeña vivienda que prácticamente sería un sueño hecho realidad para todos los que vivíamos en el pueblo, en nuestras casitas de madera y lámina. En general, las actividades de mi tía eran meramente de limpieza, y justo cuando se acabó su contrato, la regresaron al pueblo con una cantidad de dinero con la que viviría tranquila por al menos 10 años. Al escuchar todo eso, me metí en la plática, temeroso de que mi madre se enojara, y de inmediato le dije a mi tía que me dijera dónde podía llamar para ir a trabajar a ese lugar, pues quería ayudar a mis padres y a mis hermanos. Al principio, mi madre se enojó por mi falta de educación al meterme en pláticas de adultos, pero después mi tía le dijo que no se enojara, que era normal que yo quisiera trabajar para ayudar a la familia. Así que después de desayunar, me dio el número de uno de aquellos hombres, quienes le habían dicho que eligiera a 3 personas para que trabajaran en la siguiente ronda con ellos en el pueblo de la Virgen. En la semana siguiente, tardé varios días en poderme comunicar con ellos, porque tenía que viajar a otro pueblo para hablar por teléfono, pero después de esos intentos, por fin lo logré, y después de la primera llamada, todo sucedió tal como lo dijo mi tía, porque a principios del mes de septiembre ya estaba en la camioneta de estos hombres, rumbo al famoso pueblo de la Virgen. La verdad es que en el camino comenzaba a dudar sobre estas personas, pensando que quizá sí se dedicaban a labores ilícitas, sobre todo por las costosas camionetas en las que viajábamos. Pero por otra parte, ellos eran demasiado amables y educados, hasta cierto punto, con un aire familiar, lo que me confundía aún más. Pero después de 3 horas de viaje, por fin llegamos a aquel pueblo, el cual desde este momento puedo decirles que es real, y que la descripción que había hecho mi tía se quedaba corta con la hermosura de aquel lugar. Cuando llegamos, las personas que nos llevaron, quienes pidieron que los llamáramos hermanos, nos llevaron a nuestras respectivas casas, y cuando llegué al que iba a ser mi hogar, simplemente me puse a llorar, porque jamás creí que podría vivir en un sitio así, con tal comodidad, aunque aún en ese momento seguía dudando de todo aquello, porque literalmente era demasiado bueno para ser verdad. Pero pasadas las 2 primeras semanas, todo pasó nuevamente, como había dicho mi tía, pues los hermanos eran las personas más tranquilas y respetuosas que se puedan imaginar, e incluso, debido a mi gran desempeño en la construcción, me hice muy amigo de uno de ellos, quien me dijo que lo llamara Padre Ramiro. Con el paso de los días, mi amistad con el Padre Ramiro mejoró, y después del primer mes de estar ahí, él me comenzó a invitar a otras actividades distintas a las que yo debía hacer, las cuales estaban destinadas para algunos de los lugareños del pueblo, o por decirlo de otro modo, para los habitantes de un rango mayor al mío. Y entre esas actividades estaba a varios asuntos de limpieza en la mismísima capilla de la Virgen Negra. Supe que la capilla se llamaba así el mismo día que la visité por primera vez, y en mi mente me imaginaba que el color se refería al color que tendría la Virgen en sí, al igual que el famoso Cristo Negro. Pero cuando la vi por primera vez, ese viernes por la tarde, me percaté que no era así, porque la Virgen tenía piel morena, parecida al de la Virgencita de Guadalupe, pero esta Virgen tenía algo que me incomodaba demasiado, porque su rostro era casi idéntico al de una persona normal, de carne y hueso.
al igual que sus ojos, los cuales tenían el brillo clásico de los ojos de una persona común, e incluso, si te le quedabas viendo, parecía que se movían y que te seguían con la mirada. Cuando vio mi reacción al ver la Virgen, el padre Ramiro me dijo que no tuviera miedo, que la Virgen era muy milagrosa y que había sido muy buena con todos ellos, y que también lo podía hacer conmigo, siempre y cuando aprendiera a quererla, sin juzgarla. Y eso hice, pensando en mi mente que ya era un adulto, pese a solo tener 13 años de edad. Pero la verdad es que odiaba trabajar en aquella capilla, sobre todo en las noches, cuando debía hacer la limpieza del lugar, y donde te juro, Dan, que podía escuchar que la Virgen respiraba y que se movía, o más bien, que algo dentro de ella se movía, como si la escultura que estaba frente a mí solo fuera un simple cascarón. Incluso, durante varias noches, cuando regresaba muy tarde a mi casa, juraba que se escuchaban los quejidos de la Virgen, y otras veces, en plena madrugada, se escuchaba también que alguien caminaba por las calles empedradas, y una de esas veces me asomé y juro que vi a una mujer semejante a la de la escultura, solo que nada más la vi por detrás, por lo que llegó un momento en el que solo quería que terminara mi estadía para irme de ahí, pero justo cuando me faltaban 15 días para terminar mi contrato, fue cuando sucedió lo peor, porque en los últimos días de noviembre y principios de diciembre comencé a notar que la escultura de la Virgen empezaba a cambiar de color, poniéndose cada vez más oscura, sobre todo en el tono de su piel, hasta que una mañana amaneció con un color de piel totalmente negro que la hacía lucir aterradora. Al darme cuenta de ello, le reporté lo sucedido al padre Ramiro, pero él me dijo que era normal, que siempre se ponía de ese color en esos días, porque era cuando había llegado el momento de comer. Yo no sabía qué estaba pasando ni a qué se refería, pero el padre parecía tranquilo con aquella situación e incluso me citó en su oficina diciéndome que quería hablar conmigo. Esa vez era un domingo por la noche y en la plática me dijo que estaba muy contento con mi desempeño y que sabía de mi condición, por lo que él me había propuesto para que lo acompañara a él y a otros 7 padres a la peregrinación que harían a la Basílica de Guadalupe, y que esa actividad me haría acreedor a un bono extra a mi sueldo, el cual era una cantidad que jamás pensé que me podrían pagar, por lo que simplemente acepté sin pensar en nada más. Así que un 10 de diciembre ya estaba listo para acompañar al padre Ramiro y para ayudarlo en todo lo que necesitara durante aquel viaje, el cual sería a pie a través de 2 grandes cerros. La Virgen Negra la llevaban cargando 4 hombres y también nos acompañaban 5 mujeres, quienes iban cantando y rezando, y los 7 padres solamente caminaban al lado de la Virgen, recitando oraciones que yo no conocía y que jamás me hubiera gustado escuchar, porque eran extrañas y parecían referirse a algo más oscuro que la Virgen en sí. El primer día de viaje fue muy pesado, sobre todo para los hombres que cargaban la escultura, quienes decían que la Virgen era cada vez más pesada y que en ciertos momentos parecía que se movía y que ellos sentían que en cualquier momento se les podía caer. Y las mujeres también se quejaban porque decían que escuchaban la voz de una mujer en su cabeza y que sentían como si algo se les montara en la espalda. Pero los 7 padres minimizaban todo aquello, diciéndoles que era normal, que solamente eran consecuencias del cansancio, pero en el último tramo del recorrido,
justo en la tarde-noche del 11 de diciembre, sucedió algo extraño, porque de un momento a otro, justo en una zona desolada del cerro, los 7 padres le pidieron a los hombres que bajaran a la Virgen y que la pusieran en medio de la maleza para después decirles que el viaje había terminado, que la Virgen haría el resto y que ella sola regresaría al pueblo, o en su defecto, que visitaría algún otro pueblo donde ellos la tenían que ir a recoger. Cuando escuché eso, me dio mucho miedo, porque me pareció demasiado grotesco solamente de imaginar aquello, llegando a pensar que se trataba de una broma pesada de los padres, pero no, porque tanto los hombres como las mujeres no se sorprendieron, solamente acataron las órdenes y emprendieron su camino de regreso. Yo estaba paralizado, sin saber qué hacer, cuando el padre Ramiro se acercó a mí y me dijo: «Tú no regreses al pueblo, Felipe, sigue caminando en dirección a la basílica junto a los demás peregrinos. Cuando llegues, pídele perdón por lo que hacemos. Dile que nosotros creemos en ella, pero que ya estamos condenados. Y al siguiente día, regrésate a tu casa y olvida todo lo que pasó. Ten», me dijo, mientras me daba un enorme sobre amarillo, «nunca regreses al pueblo de la Virgen y no dejes que nadie de tu familia lo haga. Este dinero debe ser suficiente para que salgan adelante, pero por favor, no olvides rezar por nosotros, porque actualmente estamos viviendo en vida el verdadero infierno». Después de ello, el padre Ramiro se fue, dejándome ahí, solo, en medio del cerro, y por el miedo, lo que hice de inmediato fue buscar un grupo de peregrinos para irme con ellos a la basílica, tal como me lo había pedido. El sobre amarillo lo metí en mi mochila y cuando llegamos a la Ciudad de México, me metí a un baño y al abrirlo, vi que se trataba de una gran cantidad de billetes, lo cual representaba una cifra mucho mayor a la que me habían prometido. Esa noche llegué a la Basílica de Guadalupe ya en la madrugada del 12 de diciembre, y tal como me lo pidió el padre Ramiro, recé por ellos, pidiéndole a la Virgencita que los ayudara a salir de su situación, y así lo seguí haciendo en los años siguientes, durante los cuales creí que todo aquello había sido una pesadilla, pero cada vez que regreso al pueblo, sigo escuchando sobre el famoso pueblo de la Virgen o de la Virgen Negra, así como de otros santos, cuyos rituales son extraños y me hacen pensar que tienen una extraña relación entre sí. Algo extraño que viví también sobre este caso fue un par de años después de este suceso, mientras veía la transmisión de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Esa vez me tocó ver a una extraña mujer caminando entre los peregrinos, la cual estoy seguro que era idéntica a la escultura que representaba a la Virgen Negra, pero en forma humana. Fue muy rápido cuando la vi y al principio pensé que lo había imaginado, pero después del relato de la chica que escuché en tu canal, no dudo que sea ella misma y que, tal como decía el otro relato, en estos días se aparezca solamente en las afueras de la basílica, porque su naturaleza no le permitiría entrar al recinto de la Guadalupana. Estas historias también las he escuchado en las zonas rurales en las que he ido a trabajar como ingeniero civil, carrera que pude cursar gracias al dinero que me dio el padre Ramiro. En estos lugares siempre se habla de estos pueblos ricos o pueblos mágicos, donde parece ser que viven en una extraña riqueza y abundancia, y en mi caso, puedo afirmar que en verdad existen estos pueblos, solo que hay algo muy oscuro
detrás de ellos, algo meramente sobrenatural que aún no estamos listos para entender. Y para finalizar, tal como lo decía la chica del relato anterior, yo también creo que estas entidades se aprovechan de la buena fe y del amor que hay en torno a estos seres de luz, como la Virgen de Guadalupe, quien no pide mucho más que amor y comprensión entre nosotros mismos. Y en honor a ella, me gustaría que mi relato saliera en los días cercanos a su celebración. En primer lugar, para que las personas estén atentas, porque los seres oscuros también aprovechan estas fechas para alimentarse de nuestra energía, imitando la imagen y la esencia de los seres de luz. Y en segunda, para que sepan que hay pueblos y lugares perdidos en todo nuestro país, donde ocurren cosas que jamás podríamos imaginar. El culto a la Virgen Negra de Polanco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Paola. Personalmente, ni mi familia ni yo solemos hablar de los temas paranormales de forma abierta, porque en general todos creemos en estos fenómenos e incluso los hemos presenciado, pero solo acostumbramos compartir nuestras experiencias entre nosotros, en familia. En primer lugar, para evitar los juicios de las personas que nos rodean, y en segunda, para mantener cierto grado de respeto con nuestros similares, porque nuestra familia tiene varios negocios en el país, y en estos niveles es importante mantener dos vidas, la privada y la pública. Y esta noche te escribo desde la segunda, y aunque mi nombre no es más que un seudónimo, quiero que estén seguros que lo que escucharán a continuación es real y muchas veces ocurre más cerca de lo que ustedes creen. Mi experiencia comienza hace unos 10 años, cuando emprendí mi primer negocio, específicamente una pequeña agencia de publicidad, donde brindaba apoyo de relaciones públicas a las empresas de mis amigos. Y en este mundo, la mayor parte de negocios se cierran en una comida o en una noche de copas. Y así fue como conocí a una mujer cuyas empresas eran un gran sueño para mí, no solamente por el ingreso que representarían a mi emprendimiento, sino también por el renombre que tendrían en el historial de mi agencia. La primera vez que vi a esta chica, a quien llamaremos Majo, fue en un restaurante de Polanquito, donde hicimos clic desde el principio, porque teníamos amigos en común, así como gustos musicales semejantes. Y entrando en temas de negocios, también congeniamos de inmediato, logrando rápidamente un acuerdo de palabra, que semanas después firmamos en papel. Majo era una mujer muy preparada y culta, y con el paso del tiempo, seguimos saliendo como amigas más allá de los negocios. Y una noche, cuando íbamos saliendo de un bar en una zona exclusiva de la ciudad, me preguntó si quería vivir una experiencia distinta, a lo que le dije que sí, pensando que iríamos a tomar o a fumar algo. Pero esa noche, cerca de las 10, ya estábamos llegando a un bar de mala muerte, ubicado en los límites de Tepito y el centro, las cuales son dos de las zonas más peligrosas de la ciudad, para quienes no tengan mayor conocimiento de la Ciudad de México. La verdad es que sí me sentía incómoda, no por la zona en sí, sino por la hora en la que estábamos en ese momento, ya que mi padre me había enseñado a andar por estas zonas para comprar mercancía, pero jamás me había imaginado que andaría en la noche por aquellas calles de las que tanto me habían advertido. Cuando llegamos al bar, noté que la mayoría de trabajadores conocían a Majo, quienes la saludaban con respeto e incluso con cierto grado de temor, refiriéndose a ella como maestra. En ese momento, mientras platicábamos un poco en un cuarto privado del bar, Majo me comenzó a preguntar
si yo creía en el mundo paranormal, a lo que le respondí que sí, pero que no era un tema del que me gustara hablar tanto, lo que pareció no importarle en lo absoluto, porque de inmediato me comenzó a contar su perspectiva sobre el tema, llegando muy rápido a incomodarme, porque me dijo que ella pertenecía a una secta muy especial, donde adoraban a lo que conocían como la Virgen Negra. Según lo que me dijo, esta entidad les hacía favores a muchas personas de alto nivel, como a ella, pero también a muchos comerciantes de la zona en la que estábamos, y por ello tenía un vínculo con esas personas, porque hacía unos meses ella había alcanzado el rango de maestra, lo que le daba muchos beneficios ante los creyentes, y fue en ese momento cuando me invitó a formar parte de dicho grupo, prometiéndome que mis empresas crecerían más rápido de lo que había imaginado. A esa altura, mi incomodidad ya era muy evidente, por lo que solo le dije que lo pensaría, pero que debía regresar a mi casa porque tenía una cena con unos familiares, a lo que Majo aceptó, no sin antes invitarme a la próxima reunión que tendría su grupo en una dirección ubicada en las calles de Polanco. Y en esa ocasión, intentando mantener el acuerdo que teníamos y debido a mi falta de madurez, le dije que sí, que ahí nos veríamos, sin saber que aquello cambiaría mi vida para siempre. Una semana después, el día de la cita llegó y yo estaba buscando la dirección que me había dado, manejando lentamente en mi camioneta, hasta que por fin vi aquella enorme y lujosa propiedad en la que iban entrando un grupo de personas muy selectas que jamás creería que participan en este tipo de eventos. Cuando entré, de inmediato noté que la fachada de la casa solamente era un engaño armado para evitar las miradas curiosas, porque por dentro se trataba de una casona con las características propias de la época colonial, con varias pinturas y esculturas que hacían referencia a deidades que yo desconocía, las cuales claramente no eran mexicas ni pertenecientes a ninguna de las culturas más famosas de nuestro país. Después de unos minutos en la recepción, salieron unos extraños hombres con pinta de guardaespaldas, pero de muy alto nivel, porque en verdad eran muy altos y fuertes, a tal grado que si no les veías la cara, podrías jurar que no eran seres humanos comunes y corrientes. Ellos nos entregaron varias túnicas negras para después pasarnos uno a un salón enorme, el cual dejaba ver un gran valor, no solo por el tamaño y los materiales con los que estaba construido, sino también por su valor histórico, porque como dije anteriormente, parecía ser un centro ceremonial perteneciente a una cultura prehispánica desconocida hasta este momento. Después de que todos ingresamos, comenzó aquella misa, la cual llamaré así porque tenía grandes parecidos con las misas católicas, solo que esta vez el papel de sacerdote lo interpretaba Majo, dejándome ver una parte de ella que no conocía y que jamás imaginé, porque en verdad hablaba con mucha euforia y en determinado momento, después de realizar varias cosas que jamás contaré, comenzó a hacer la invocación de aquel ser al que ella se refería como su madre, y fue en ese momento cuando pidió que trajeran una extraña escultura donde estaba esculpida un tipo de virgen, pero en una versión contraria a las vírgenes que todos conocemos, porque aquella escultura no representaba a un ser humano, más bien a un ser híbrido, parecida a las descripciones que se hacen de Medusa, el temible ser mitológico. Cuando aquella escultura estuvo en el centro de aquel salón,
Majo procedió a realizar un ritual donde estaban involucradas ciertas frecuencias, tanto sonoras como magnéticas, algunos animales y cierto fluido vital del que ustedes ya sospecharán. Y después de aquella aberración, no sé cómo decirlo, Dan, pero aquella escultura comenzó a tomar vida, desbaratándose poco a poco como si solo fuera un tipo de cascarón, para después dejarse ver ante todos los presentes, mostrando aquella extraña apariencia semejante a las vírgenes que conocemos, pero en una versión mucho más oscura y perturbadora. La llamada Virgen Negra era un tipo de entidad cósmica, o así es la única manera en la que puedo definirla, porque su cuerpo era físico y etéreo al mismo tiempo, emanando un tipo de luz y energía que jamás he visto en toda mi vida, la cual parecía absorber la energía vital no solo de las personas que estábamos presentes, sino de cualquier ser vivo que estaba alrededor. La entidad hablaba con un idioma extraño, compuesto de varios tipos de lamentos y gruñidos, asemejándose al esfuerzo que podría hacer cualquier bestia por intentar hablar, solo que aquella lengua dejaba ver mucha autoridad en cada una de sus palabras y emitía una frecuencia tal que hacía que mis oídos estuvieran a punto de reventar. Majo parecía ser la única que le entendía, porque se comunicaba con aquel ser, haciendo los mismos sonidos que ella y hablándole en aquella lengua que debería permanecer oculta para los oídos de todos los seres humanos. La conversación entre Majo y la Virgen Negra duró unos 5 minutos aproximadamente, para después terminar el ritual con aquel extraño ser caminando entre los asistentes, para después comenzar a levitar encima de todos nosotros y finalmente perderse en un destello de luz roja, la cual era imposible de ver debido a su oscura intensidad. Después de eso, uno a uno salimos de aquel salón y de aquella casa para dirigirnos a nuestros respectivos hogares. Cuando iba manejando de regreso a mi casa, no podía creer lo que había visto y de lo que eran capaces, porque lo que ella desconocía era que mi familia también había hecho pactos en el pasado con ciertas entidades, las cuales nos protegieron para salir de Europa, para llegar con éxito a este continente. Solo que a diferencia de Majo, nuestros seres no eran tan oscuros como el que ellos acababan de invocar, el cual les puedo asegurar que es una entidad de alto nivel que requiere grandes cantidades de energía. Sin embargo, yo mantuve esto en secreto con Majo, con quien continué manteniendo una relación de respeto laboral, pero de quien me fui alejando poco a poco, después de haber rechazado su invitación para unirme a ellos. En los siguientes días, supe que estos hombres y mujeres, en efecto, habían logrado grandes éxitos empresariales y que uno de los comederos energéticos que se le ofrecieron a aquella entidad fueron varios centros de entretenimiento, un par de zonas deportivas y, como se imaginarán, el metro de la Ciudad de México, donde puede mantenerse invisible en la oscuridad de sus túneles. Quise contarles esta experiencia para que sepan que muchas de las apariciones de las que se hablan sobre el metro en realidad son ciertas, ya que estas entidades suelen alimentarse de los bajos instintos de las personas que visitan estos sitios, porque como seres humanos no estamos conscientes del poder que tenemos, el cual puede ser literalmente un manjar para los seres de otra dimensión. Y tal como dije, mi familia
hizo ciertos pactos en el pasado de los que nos arrepentimos, pero sin los cuales hubiéramos sido exterminados en el viejo mundo, donde se practicaban más tipos de religiones y magia de las que comúnmente se suelen hablar, y mismas que actualmente se practican y siguen vivas entre las personas de poder. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció este video? ¿Cuál creen que sea la naturaleza de este ser? ¿Un ente de otra dimensión o un demonio? Me gustaría saber sus opiniones en la sección de comentarios. Recuerden que si han tenido alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios si ustedes han escuchado algo sobre este ser o sobre algún demonio que esté relacionado con alguna divinidad, o también pueden compartirme un GIF o un emoji de un vampiro. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.